Buenas noches, bienvenidos a este Impacto Político, último del mes de junio. Hoy se está cerrando el mes con todo lo que esto lleva. Ya la semana próxima seguramente vamos a tener esas cifras que todos queremos saber para ver cómo continúa el rumbo del país. Un país hasta acá complicado y del que vamos a hablar a lo largo del programa, porque vamos a tener en un ratito un debate político para ver qué pasa, ¿no?, con las repercusiones de este acuerdo que se firmó entre el Mercosur y la Unión Europea, que tuvo a un canciller que no sabemos cuál es la comunicación con el presidente, si la que estaba con Dante Sica o con la que se lo escuchaba llorando a la mañana. Una cosa media extraña esta manera de comunicar que tiene el gobierno. También vamos a estar hablando de la columna económica de qué pasó el último año después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo dan los números para la Argentina? Es otro de los temas que vamos a estar analizando con Andrés Aciaín. Y después también tenemos a Hilda Chiche Dualde, que va a ser candidata política. Va a ser candidata, ella nunca se retiró de la política, ¿no? Pero va a ser candidata a senadora por el espacio de consenso federal. También vamos a estar charlando con ella. Pero ya nos metemos con alguien que podemos hablar, creo que todos los temas. ¿Por qué? Porque es secretario general del Súter, porque además es el titular, el presidente del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires. Fue una lista sorpresa, el segundo candidato me da la sensación que movió también el avispero político. Hay que decir también que el hombre está relacionado con el fútbol porque es el presidente del Club Esportivo Barracas y además porque es el editor del Grupo Octubre. Víctor Santamaría, gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerte. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, qué sorpresiva la lista de la ciudad, ¿no? El PJ en la ciudad se armó, puso como candidato a Matías Lames, el actual presidente de San Lorenzo, y también a Gisela Marciota como candidata a vice. Sí, la verdad es que en primer lugar el PJ es un ordenador, pero no es fundamentalmente cómo se conforma la lista. La verdad es que es un espacio muy grande, la conforman más de 15 partidos políticos de la Ciudad de Buenos Aires, movimientos sociales, culturales. La verdad es que estamos muy contentos en general cómo se fue desarrollando. Yo creo que tenemos un candidato a presidente como Alberto Fernández en la Ciudad de Buenos Aires, que generó un alto impacto también en los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, porque representa al vecino común de nuestra ciudad, con Matías Lames, que hoy es protagonista en su club. Una sorpresa, ¿no? Porque, sí, digamos, no es alguien que... No, pero además soy protagonista en su club, conquistando dos grandes sueños que ha tenido como él, como hincha de San Lorenzo, como es el caso de la Copa Libertadores, de volver a mudar su viejo estadio, el estadio de Boedo. La verdad es que una persona preocupada por la social, preocupada por lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Tanto Gisela como Matías saliendo de su zona de confort, Gisela del periodismo, claro, tratando de involucrarse con los temas que le preocupa a todos como vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Una Ciudad de Buenos Aires donde el impacto económico fue muy fuerte, especialmente en esa clase media que era la que movía económicamente nuestra ciudad y que hoy está pasando y estamos pasando por un momento muy difícil, el aumento de las prepagas, la mala salud pública, la educación privada que de a poco también va cayendo, lo que está pasando culturalmente en nuestra ciudad que va realmente exprimiendo a los vecinos, las tarifas, cómo impacta las expensas, cómo impacta la luz, el gas, todas cosas que hacen al bolsillo de los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires y que hoy decimos basta. En las expensas enseguida se la agarran con tu gremio, ¿no? Enseguida es culpa de los encargados de edificios que le aumentan las expensas. Lamentablemente no. Hace unos años atrás sí, era culpa tal vez del sueldo del encargado. Hoy es porque te aumentaron la luz, te aumentaron el gas, te aumentaron el agua, y eso impacta muchísimo sobre las expensas de la Ciudad de Buenos Aires. El sueldo del encargado pasó a un tercer nivel en lo que se refiere justamente a las expensas de lo que hoy estamos viviendo en la ciudad. El rol que va a tener el sindicalismo me parece que es clave, ¿no?, en esta elección. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una CGT que está bastante hasta acá moderada, la CGT oficial, pero también tenemos a Hugo Moyano que está un poco más duro con el gobierno. Digo, me parece que en este contexto, digamos, con pérdida de fuentes laborales y con desaceleración de la economía, el gremialismo tiene que tener un rol clave, ¿no? Sí, lo vemos los trabajadores. Yo creo que, por lo menos Alberto Fernández, quien le habla personalmente, que habla en sus discursos, su charla, es a los trabajadores y las trabajadoras argentinas que la están pasando por un momento difícil, donde más de 10.000 trabajadores del ESMATA, por ejemplo, perdieron sus empleos, donde los trabajadores de la metalurgia pierden también su empleo, todo lo que es empleo de industrial va cayendo permanentemente. La Argentina no puede ser un país solamente agroexportador y de servicios. La Argentina tiene que ser mucho más que eso y creo que a eso tenemos que dedicar nuestras propuestas, que vuelvo a repetir, las propuestas que hacemos son las mismas propuestas que necesitamos cada uno de nosotros, los vivamos en el lugar del país que vivamos. Víctor, hay una apuesta fuerte del gobierno, y creo que ya de varios sectores lo mencionan, y es el tema reforma laboral. En esta primera gestión de Macri no han podido, han tratado bajo todos los métodos de instalar el tema, no ha picado, si querés, lo han podido tratar, pero dicen que Macri, si va por una segunda gestión, va a ir por una reforma laboral.
Sí, la verdad es que uno lo ve en sus discursos, lo dice abiertamente. Creo que hay una fuerte conciencia de los trabajadores y las trabajadoras argentinas en lo que se refiere a sus derechos. Creo que si algo que no puede pasar en nuestro país es avanzar por los derechos de los trabajadores, porque los trabajadores tenemos una fuerte conciencia en lo que tiene que ver con nuestro convenio colectivo de trabajo, las leyes laborales, y eso es producto también del peronismo durante muchos años, especialmente ese primer peronismo del 46-55, luego del 2013 al 2015, donde hemos siempre logrado mayores derechos de los trabajadores y que no estamos dispuestos a perderlo. Creo que esa resistencia es del sindicalismo, que son los trabajadores organizados, pero fundamentalmente de todos los que vivimos en este país, que queremos un país distinto, no queremos formar parte de un ejército de trabajo que seamos explotados permanentemente. Nosotros tenemos derecho, creo que todos nos gustan las vacaciones, todos nos gusta trabajar, todos nos gusta los fines de semana pasarlo en familia, y esas cosas comunes es lo que este gobierno vino a arrebatarle a todos los que vivimos en nuestro país. ¿Crees que Pichetto le suma peronismo a Macri? Yo creo que Pichetto es un compañero equivocado. La verdad es que no entraría en la crítica a otro compañero. Yo creo que es un compañero equivocado, la sociedad tendrá que determinar cuál es el grado de equivocación, nosotros debemos estar pensando en el futuro, analizando lo que está pasando hoy, pero principalmente analizando en el futuro. Hay varias propuestas opositoras. Alberto Fernández es un hombre de diálogo, ha tenido diálogo muchas veces hasta con Roberto Labaña, ha podido sumar en su lista a un compañero como Sergio Massa. Uno puede analizar las listas que encabeza actualmente el Frente de Todos y ve heterogeneidad. Uno analiza la Ciudad de Buenos Aires, tiene una persona candidata a presidenta como Alberto Fernández, donde hace unos años atrás era un crítico también a la gestión por ahí de Néstor y de Cristina. Tenemos un candidato como Matías Lame, que es una persona que viene de la sociedad civil, involucrada, como decíamos recién, con los temas de la ciudad, pero también del mundo del deporte y de sus propios emprendimientos personales. Después tenemos otros que son candidatos que son muy diversos. Caso de Sergio Massa, como decíamos recién, es una persona que hacía muy poco tiempo criticaba muchas de las cuestiones, pero estamos pensando en el futuro, estamos pensando en cómo salimos de esta mentira que nos ha propuesto todos los días el actual presidente de la Nación. Mencionabas a Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos, candidato a presidente. Mencionabas también Tigre, por Sergio Massa, y ayer estuvo en la sede de Esmata, estuvo Alberto Fernández y te invito a escucharlo. En tiempos que son difíciles, pero que llevan también un tiempo de esperanza enorme. ¿Saben por qué? Porque en no mucho tiempo más vamos a tener la oportunidad de dar vuelta a esta página negra que empezó a escribirse el 10 de diciembre del año 2015. Y el 10 de diciembre del año 2015 vamos a entrar en la Casa de Gobierno, aquellos que tenemos un compromiso con cada uno y cada una de los que trabajan y hacen la Argentina. Por eso tenemos que tener mucha esperanza. Tenemos que estar seguros. Lamentablemente, hoy tenemos en la Casa de Gobierno algunos que celebran más cómo reaccionan en Wall Street que cómo reaccionan en las calles de la Argentina. Y en verdad nosotros, que sabemos perfectamente a quién representamos y a qué intereses protegemos, lo único que nos preocupa es la felicidad de ustedes, es la felicidad del pueblo, es la felicidad de la gente, de las madres, de los hijos, de los abuelos, de los padres, de todos los que hicieron de este país maravilloso. Eso es lo que nos estamos debatiendo. ¿Cuál es el país que queremos? ¿Cuál es el país que queremos, ¿no? Y mencionaba esto de que al gobierno le importa más lo que piensan en Wall Street que efectivamente lo que pasa acá. El sector productivo está destruido, Víctor. Totalmente. Uno ve a nuestros compañeros de la industria como todos los días van perdiendo su fuente de trabajo, cómo se van reduciendo salarios. Donde antes discutíamos paritarias a la alza, a mejorar derechos, hoy estamos resistiendo desde las paritarias para que no vengan por nuestros derechos. Uno ve que el mundo del trabajo va perdiendo todos los días el salario un poquitito más. Y la verdad es que también creo que tenemos una oportunidad enorme en octubre de decir basta. Hay un ejemplo que se decía también en uno de los discursos de ayer. Yo creo que si un empresario, cuando tiene un trabajador que funciona mal y no defiende los intereses de esa empresa, a ese empresario, ese trabajador lo echa. Nosotros tenemos una oportunidad importante en octubre de poder mandarle un telegrama de despido a Mauricio Macri porque ha trabajado mal en defensa de los derechos de los argentinos. Y creo que esa es una oportunidad que no debemos perder, porque ese derecho es fundamental en una democracia institucional, democracia participativa, y también
fijarse para adelante. La esperanza no es solamente una hipótesis, una utopía que nunca vamos a alcanzar. La esperanza es que sean hechos concretos, que todos los días cuando podamos levantarnos, decir a nuestros hijos que nos vamos a trabajar, orgullosos de ir a trabajar, poder mandar a nuestros hijos a la escuela pública, poder mandar a nuestros hijos de vacaciones y poder tener una vida totalmente ordenada como la teníamos hace poco, que este gobierno ha trabajado insistentemente para que los argentinos estemos todos los días un poquito peor. Hay que decir que el gobierno hace cosas raras, ¿no? Porque por un lado dice que suma peronismo sumándolo a Miguel Pichetto, pero por otro lado se le va, creo que un armador que le ha resultado muy interesante, al menos en los primeros 2-3 años, diría, de gobierno, como es Emilio Monzó en la Cámara de Diputados. Emilio Monzó anticipó casi hace un año que él se iba, que él no quería renovar, que se iba del espacio. Todavía está en duda de qué se va a dedicar, pero fíjense lo que pasaba esta semana cuando Emilio Monzó, que viene también del justicialismo, felicita a los gobernadores que ganaron en sus provincias. La presidencia aprovecha para felicitar al nuevo gobernador elegido por la provincia de La Pampa, Sergio Silioto. Aquellos ciudadanos que se vean perjudicados en una fase como la que tenemos. Es decir, que la empresa puede implementar inmediatamente un servicio. Sí, me olvidé de la vicegobernadora. También la vamos a saludar en la fórmula con Perotti ganadora en Santa Fe. Se está implementando estadísticamente porque hay un sumario. Voy a extender el saludo también para el próximo intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Yarlora, y para la próxima intendente de la ciudad de General Roca, que no se encuentra acá, María Emilia Soria. Todo justicialista saludaba, ¿no? Y generó suspicacias, hay que decir, ¿no? Muchos dijeron, ¿qué va a hacer Emilio Monzó? ¿Se retira? Es raro que un político joven como es Emilio Monzó se retire de la política activa. Yo creo que nosotros tenemos que intentar sumar a todos los compañeros, todas las compañeras que piensen que hoy la estamos pasando mal. La verdad es que a mí me pone contento de que haya espacios políticos que seguramente en el transcurso de las elecciones que van a ir pasando, las pasos, luego las generales, vamos a ir conformando esa oposición grande que es la que queremos todos enfrentar finalmente en octubre a este gobierno que, voy a repetir, durante casi más de 3 años vino empobreciendo al pueblo argentino. Creo que tenemos una oportunidad importante, ojalá puedan sumarse más actores a esta política. Creo que tenemos una oportunidad los argentinos de poder salir una vez por todas de este infierno que durante mucho tiempo nos trajo tantos dolores de cabeza. ¿Qué deja Macri Deuda. en este primer mandato? Una deuda enorme, espero que sea el primero y el último, porque nos genera una deuda enorme en los argentinos, no solamente una deuda externa gigantesca que va a costar muchísimo pagar, que va a costar muchísimo renegociar, sino también una deuda interna. Una deuda interna que en diciembre vamos a tener casi un 50% de chicos en la pobreza. Una deuda interna que vamos a ser más del 10% de desocupados en la Argentina. Una deuda interna que durante mucho tiempo, estos 3 años, se han destruido las economías regionales. Bueno, pobreza por encima del 35%, no es menor eso. Es una locura para un país como la Argentina. Ha costado muchísimo salir y achicar los índices de pobreza durante mucho tiempo, es dificilísimo achicarlos. Creo que este gobierno en tan poco tiempo los ha agrandado de una forma espectacular, donde la verdad es que nos llena de dignidad a cada uno de nosotros cuando recorremos las calles de la Ciudad de Buenos Aires, vemos unas familias enteras durmiendo en los paliers de los edificios porque no tienen dónde estar y dónde parar. Yo creo que esa es una gran deuda que hay en la ciudad, porque también no nos olvidemos que en la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta es Mauricio Macri, es el responsable, el gerente principal de su empresa que nos está llevando todos los días a tener más hambre en la Argentina y tener más desigualdades en la Ciudad de Buenos Aires, porque los índices de ocupación que tiene la Ciudad de Buenos Aires son vergonzosos. Tenemos un presupuesto que se compararía con cualquier capital de Europa a nivel internacional, y tenemos la pobreza más alta en los últimos tiempos aquí en nuestra ciudad. Recorramos las calles de la Ciudad de Buenos Aires, recorramos lo que pasa en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Es un proyecto inmobiliario donde hay unos pocos vivos que hacen negocios en desmedro de todos los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces creo que tenemos que trabajar también en una propuesta seria, por eso lo importante de Matías Lames, de Gisela Marciota, en este trabajo que seguramente van a tener ellos por delante de representar a los vecinos de la ciudad con tantas desigualdades como viven hoy. Víctor, placer verte, gracias por venir. Gracias a vos. Bueno, y vamos a comenzar con el debate político, metiéndonos con lo que ha sido, creo que, la noticia. El gobierno lo celebró, todavía no sabemos qué hay en el medio, ¿no? Este acuerdo que el propio gobierno se encarga de decir que es un acuerdo que hace 20 años en el cual se viene trabajando, motivo por el cual podemos decir que de Menem hasta acá, todos los presidentes han hecho algo. Obviamente
escuchamos al canciller, que no sabemos cuál es, si el del audio primero que manda el presidente o el otro, llorando y mostrando como un acuerdo, no sé, como fantástico para la Argentina, que repito, poco se sabe lo que hay adentro de ese acuerdo, que todavía tienen que refrendar los parlamentos. Ahora, quiero que escuchen el testimonio de Carlos Bianco. Él es el ex secretario de Relaciones Internacionales de la Cancillería, que visitó C5N y esto decía sobre el acuerdo. Es una tragedia porque, digo, te voy a analizar solamente el capítulo principal, que es el acuerdo comercial. Cuando uno piensa en un acuerdo de libre comercio, piensa, bueno, vamos a exportar más, es cierto, vamos a importar más productos. Y ahí te voy a hacer dos cuestiones. Primero, sí, vamos a importar más productos y vamos a importar muchísimos más productos industriales de la Unión Europea, y eso va a implicar un golpe de muerte a todas nuestras industrias manufactureras. Pero segundo punto, vos decís, bueno, voy a exportar más. No, vamos a exportar menos con este acuerdo. Bueno, no hay, digamos, es raro, ¿no? Porque desde los sectores del gobierno dicen, no, esto es fantástico, esto va a cambiar y va a dar más trabajo en la Argentina. La verdad que es raro, ¿no? Está con nosotros alguien que le vamos a preguntar, la primera pregunta se la vamos a hacer a ella, porque es Paloma Dulbeco, que es candidata de Frente de Todos a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, pero además ella tiene una maestría en Relaciones Internacionales de entre Europa y América Latina, que le hizo en la Universidad de Bolonia, o sea que alguna idea tiene de esto. Paula, gracias por venir. Paloma, gracias por venir. No, gracias por la invitación. ¿Qué opinas? Y bueno, la verdad que complicado, porque sin conocerse los términos del acuerdo en su totalidad es difícil poder saber cómo se va a resolver. Pero la realidad es que lo que está faltando justamente es un informe de cuál es el impacto de este tipo de acuerdo para nuestro país. Y ahí lo que escuchaba que mencionaba el ex secretario, sí, se condice, digamos, con lo que sucedió con otros países de América Latina, como Chile o México, que llegaron a acuerdos similares con la Unión Europea. Y, por ejemplo, en Chile, que muchas veces lo vemos, ¿no?, como el milagro y el modelo a seguir, la realidad es que las exportaciones de Chile disminuyeron con el acuerdo y las importaciones de la Unión Europea a Chile subieron un 107%. Entonces, eso sería, si esto sigue así, un futuro posible y muy preocupante. Está también Patricio del Corro con nosotros, que es candidato a senador por la ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Y Yamil Santoro, que es el presidente de Mejorar. Yamil, ¿cuál es tu posición frente al acuerdo? Bueno, Argentina es uno de los países más cerrados del mundo en materia de apertura económica. En consecuencia, un avance de este tipo, que permite que las exportaciones argentinas encuentren más mercados y al mismo tiempo nos permita bajar barreras arancelarias a, por ejemplo, productos intermedios en materia industrial y demás, que tengamos en cuenta que la gran mayoría de las importaciones argentinas son para producir, es decir, son bienes vinculados a la cuestión productiva, son buenas noticias para la Argentina. Venimos de una situación donde Argentina no aprovechó todo su potencial exportador, que de hecho en buena medida si se quiere, industria, su capacidad productiva está orientada al abastecimiento interno, al mercado interno, y ahora en este proceso de reconversión productiva en el cual está la Argentina, abrir más mercados es una buena noticia que va a permitir, por un lado, una mejora del salario real, teniendo importaciones más competitivas, pero al mismo tiempo pudiendo generar más puestos de trabajo que generen valor agregado, pudiendo colocar a Argentina productos en distintos mercados. Patricio. No, en principio comparto algo que decía Paloma, que es hasta no saber bien cuáles son la letra fina y mediana del acuerdo, es muy difícil, porque aparte al ser un acuerdo que tienen que refrendar todos los congresos o parlamentos de los distintos países, bueno, va a haber mucha fricción. Después, a ver, en líneas generales, si se avanzara, por lo que se entiende, es un acuerdo que va en la línea de la dependencia que tiene Argentina y el atraso que tienen y los grandes países imperialistas aprovechándose de eso, como es un nuevo pacto Roca-Russiman, donde Argentina dice vamos a exportar más soja y entonces ahí entra en fricción con los sectores del agro de Francia, de España, de Portugal, por eso no está tan cerrado, y lo que va a hacer es abrir las importaciones a todo lo que es productos manufacturados, incluso autos, tecnología. Lo que dice Yamil yo no comparto, y vimos los 90, o sea, en los 90 se vio una apertura y entonces todo lo que era la industria nacional se destruía, eso no subió la calidad de los trabajos en Argentina, eso no favoreció una inversión para la producción en Argentina, sino que más bien lo destruyó completamente y todo lo que se quiere hacer es profundizar ese modelo, donde Argentina lo que puede hacer es vender soja y comprar los productos elaborados. Ni siquiera se está pensando en un modelo que piense cómo se desarrollan
las manufacturas de los propios productos que se hacen en Argentina, y eso no se puede hacer porque el empresariado nacional junto con los gobiernos no tienen eso en mente, sino en ganar algunas monedas más. Mira, la verdad que tomando un poco lo que decía cada uno de ellos, miremos lo que pasó con Chile. Digo, Chile, a diferencia de Argentina, que tentó a cerrarse, se mantuvo con una política de apertura económica hacia el exterior y creció su PBI desde los 90, donde prácticamente el PBI per cápita se igualó de Argentina con Chile, nos sacó un 60% de ventaja. Es decir, justamente la cerrazón que propone Del Corro, que hoy por hoy Argentina es uno de los países más cerrados del mundo, es explicativo de la pobreza argentina. O sea, el problema de la Argentina justamente es que se cerró demasiado. Cuando países que en situaciones parecidas a la Argentina apostaron al comercio internacional y a partir de eso pudieron crecer. De hecho, Argentina hoy por hoy está con superávit comercial, con superávit fiscal, que son dos condiciones que permiten que Argentina esté en un buen camino para afrontar, por ejemplo, las grandes obligaciones de deuda que tiene. Yo le contesto una cosita, Yamil. O sea, evidentemente Yamil vive en un país donde estamos perfectos, toda la economía va bien, como vos lo decís, va todo sobre rieles, Nadie etcétera. está diciendo eso. Yo incluso no solamente propongo te digo una que comparemos Argentina con países que hicieron lo contrario de lo que vos proponés. Se ve que estás poniendo nervioso, no me No, interrumpas. Yo te digo, Argentina, en primer lugar, si lo comparás con Chile, vos decís aumentó el PBI. ¿Aumentó el PBI para quién? 60%, claro, 60% pero más alto. se extrapoló. La diferencia es lo que está pasando en Argentina, donde cada vez los más ricos son más ricos y los más pobres son más pobres. Entonces vos podés decir, crece la economía de Chile. ¿Para qué? Para que ganen un puñado de capitalistas. Los trabajadores están cada vez más en la miseria. No es lo que pasa en Chile. Fíjate las revueltas estudiantiles, fíjate lo que pasa en las huelgas mineras. Completamente, porque tienen hasta completamente. Tiene que ver con el pauperismo. Si vos no me podés refutar, sí es cierto. Pero te estoy refutando. No, porque sí es cierto, completamente es cierto, porque vos lo podés ver que la educación en Chile está privatizada. Hay una gran problema. Bueno, para vos no es un problema, para los miles de pibes en Chile que salen a protestar por la educación gratuita, evidentemente es un problema, pero para vos desde Argentina es un problema. De hecho, en segundo lugar, en Argentina, en segundo lugar, los estándares educativos de Chile tienen mejor rendimiento que Argentina. Entonces, tu modelo que estás criticando por ser privado, con la de Argentina. De hecho, vos tomas cualquier prueba internacional de rendimiento académico y Chile, los estudiantes chilenos tienen mejor rendimiento académico. A los televidentes pueden googlear, por ejemplo, pueden googlear ahora las revueltas estudiantiles en Chile, porque pero vos querés que la gente proteste, yo digo que la gente aprenda. Y el modelo chileno genera mejores resultados. Vos estás completamente loco. Mirá, si vos ves una situación, es chequeable completamente. Vos ponés en cualquiera de los, en Google, en YouTube, etcétera, qué es lo que pasa ahora con la educación, y vas a ver, por ejemplo, cómo los estudiantes en Chile se tienen que ir del país porque no pueden pagar la deuda que tomaron para pagar la universidad. Entonces se tienen que exiliar porque no pueden pagar la deuda que contrajeron sus familias para pagarle las universidades. Ese es el modelo que propone Yamil Santoro. En segundo lugar, yo no estoy proponiendo... Sí, completamente, como Argentina. Bueno, en segundo lugar, yo no estoy proponiendo... un país donde funcione lo que propone la izquierda. No estoy proponiendo un sistema cerrado. Completamente lo contrario. Nosotros lo que estamos diciendo es que si Argentina quisiera manejar bien su relación con el mundo, tendría que estatizar todo lo que es los puertos y decir el Estado tiene el control del monopolio del comercio exterior. Entonces, de esta manera se podría, vos decir, los granos, que hoy los exportan, son privados, los puertos, todos en Rosario, Cargill, todas las grandes cerealeras son las que entran y sacan los granos, eso el Estado lo podría regular y decir, para lo que es exportaciones de granos, esto se va a manejar así, va a tener un precio, porque la carne no la podemos pagar en dólares, porque la harina no la podemos pagar en dólares, porque lo que comemos los argentinos no lo podemos pagar en dólares, y después... No, acá tengo, ya que a Del Corro le preocupa tanto la desigualdad, acá tenemos la diferencia entre los rendimientos de lectura de los percentiles 10 y 90 entre Chile y Argentina. ¿De lectura? Yo estoy hablando de igualdad económica, de lo que come la gente, recién te preocupó de lo que come la gente. ¿Sabés qué pasa? Yo quiero que a la gente tiene que comer. Del Corro con tu planteo. Cuando los datos demuestran que lo que decís no es verdad, salir de un lugar al otro. Pero no estamos hablando de eso. Pero son las pruebas PISA. Pero las pruebas PISA no es lo que come la gente. Primero que las pruebas PISA son... de educación, hablar de No, habré en primer lugar de la desigualdad. El per cápita mejor en Chile que acá. Entonces, ¿y la desigualdad? ¿Y la desigualdad? ¿Querés que busquemos el Gini de Chile Argentina? Completamente. No, es que me parece que lo que no está discutiendo ninguno de los dos es la gran preocupación que tenemos tantos y tantas, que es el desempleo.
en Argentina. Y que justamente Yamil trae el caso de Chile para comparar, y la realidad es que el diagnóstico es completamente distinto. Porque hoy en día Argentina, ya sin este acuerdo, lo que tiene es una utilización de la capacidad instalada que está en un 56%. Entonces, ¿eso qué significa? Que de los recursos que tenemos para la industrialización hay casi, es más, de un 50% el que no estamos utilizando. Y si a esto le sumamos... Hay un tema que a mí me preocupa, que es, primero, el gobierno en los casi 4 años que está, es un gobierno que festeja la expectativa. Es decir, antes que se aplique nada, el gobierno ya festeja. Se firmó un acuerdo, no sabemos qué es ni nada, pero ya está festejando de anticipado, digo, ¿no? Y uno se pone a ver, digamos, y no hace falta ser analista internacional, sabemos que todos los países europeos y el país que quiera son proteccionistas de su industria. Por ejemplo, citaban el caso de Francia con los quesos, ¿no? Que, a ver, la industria en Francia de los quesos es muy importante y el Estado subsidia esa industria en particular. No termino yo de entender cómo va a ser, digamos, porque primero deberían rearmar el Mercosur, creo. ¿O no? Creo que además esas medidas... No, es una negociación de bloques, de hecho, justamente lo que se está haciendo es la apertura del bloque Mercosur, que es uno de los más cerrados del mundo, a la Unión Europea. Que sí, igual pero lo tiene que votar cada parlamento. Por eso, con 2 detalles, digo, tiene muchas medidas de protección efectiva. De hecho, la Unión Europea va a bajar sus barreras mucho más rápido que lo va a hacer el Mercosur, justamente no, porque... así las medidas fitosanitarias que van a seguir están las medidas funcionando. fitosanitarias, pero se están haciendo simplificaciones en todo lo que tiene que ver con las barreras tecnológicas, que suelen ser las distintas, si se quiere, barreras arancelarias que hay para que los productos argentinos o latinoamericanos no puedan ingresar en Europa. Es decir, es un acuerdo que si Argentina lo aprovecha y en lugar de estar discutiendo pavadas, ve cómo logra sumar competitividad y profesionalizar su industria exportadora, puede ayudar a que Argentina crezca muchísimo en los próximos años, gobierne quien gobierne. Déjeme que les pregunte por el tema de la campaña, esta campaña sucia que se instaló, que se dio mucho, y creo que es un tema que lo conocés vos bien, Yamil, que es el tema ASEF, Alberto ASEF, ¿no? Que dirías horas antes de cerrar los acuerdos políticos, digamos, y las alianzas, era candidato por el espacio de José Luis Espert y decidió de la noche a la mañana pasarse al espacio del oficialismo, en este caso, de Cambiemos. Una cosa rarísima. Se había complicado, vieron que todas las semanas se habló de que por ahí no se podía llegar a presentar José Luis Espert. Finalmente la justicia electoral le dio permiso. Digo, ¿qué viene en esta campaña? Digo, pues es rarísimo. Es más, hay un tuit que lo estamos viendo ahí en la pantalla, donde, claro, una vez que se confirmó de que finalmente podía ser candidato José Luis Espert y Rosales, bueno, ahí está, bajate Macri, porque dicen, pues está este tema de que le roba votos a Espert, ¿no? ¿Qué están viendo en la campaña esta? En primer lugar, un panquequismo insólito. Insólito no, porque ya conocemos, ¿no?, la política argentina, pero si vos agarrás y ves todas las figuritas que están confirmando el armado electoral, vos decías, Massa, unos días antes del cierre de elecciones, podía ir. Se hablaba de que podía ir con Vidal, se hablaba de que podía ir solo, se hablaba de que podía ir con Argentina Federal, termina yendo con los dos Fernández. Vos veías candidatos, bueno, así como digamos, como ASEF, donde se decía que iba a armar el partido con Espert, se pasa para el otro lado. Pichetto, que fue 12 años jefe de la bancada del Senado del kirchnerismo, ojo, Massa y Pichetto, los dos terminaron yendo para lados distintos cuando en un momento podían ir juntos. Pichetto le garantizó que salgan todas las leyes en el Senado a Macri y Massa garantizó que salgan todas las leyes de ajuste en la Cámara de Diputados. Y después se dividieron. Y vos decís, ¿por qué se dividieron? Bueno, por negocios. Después, a mí me parece realmente que lo del gobierno, intentar que algún candidato no se pueda presentar, es de muy bajo vuelo, es una maniobra completamente berreta. Lo viviste. Pero déjame que te diga una cosa, que no existan los partidos, también es, porque si alguien puede alquilar un partido para presentarse elecciones, bueno, tampoco es muy serio. Sí, de hecho, yo estuve como jefe de campaña de Ariel Pérfido para jefe de gobierno, nos acercamos o nos ofrecieron de la campaña de Espert la posibilidad de acompañarlos en la Ciudad de Buenos Aires, y la verdad que no lo hemos hablado con ASEF, y la verdad que lo que hizo, que lo explique él en todo caso, pero por nuestra parte hubo una serie de cosas que nos hicieron ruido. De hecho, algo que lo puedo ejemplificar de manera muy concreta es, si uno agarra y ve uno de los principales retuiteadores de las noticias vinculadas a Espert, es Aníbal Fernández. Si bien yo ideológicamente puedo tener muchas coincidencias con Espert, probablemente sea con el candidato con quien yo piense de manera más parecida, está clara que la funcionalidad política en estas elecciones no representa a nuestro sector. Es decir, lamentablemente... ¿Vos qué decís? ¿Le suma votos al Frente Todos? Yo creo que en esta campaña Espert funciona el kirchnerismo.
Bueno, la verdad que... Agradezcanle por lo menos. No, la verdad es que es preocupante a nivel institucional, tanto que se la pasan hablando de eso, que intenten bajar una candidatura. Me parece que es un retroceso enorme en esos términos. Pero por otro lado, me parece que lo que se logró construir en el frente de todos y todas es justamente una alternativa a justamente el gobierno actual, que no está presentando las respuestas para solucionar la gravísima crisis económica y social que tenemos. Yo desiento del tema de Yamil porque la verdad, si hay alguien que ha hablado contra el kirchnerismo los 12 años, ha sido Esper. Nunca lo escuché decir nada positivo, ¿no? Bueno, dijo que están peor los datos económicos ahora que con el kirchnerismo. No, pero no es un tema de discurso, es un tema de funcionalidad política. Digo, ahí lo que uno tiene que entender es que hay un dicho que es: el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces creo que hay una gran diferencia entre lo que uno quiere, o en todo caso dice, y a quién beneficia con su accionar. Y la verdad es que muchos liberales interpretamos que en este momento no estaba el horno para bollos para hacer una candidatura de este tipo. Hay muchas cosas que nos vienen haciendo ruido en relación a cómo se ha gestado esta candidatura, y por eso hemos decidido, en nuestro caso particular, suspender nuestra participación en estas elecciones, no acoplarnos al Frente de Esper, ni tampoco a Cambiemos. Vos tuviste la semana pasada en casa de... sí, estuve con Macri en Olivos. Sí, y se te ve a vos una foto que estás con la cabeza acá. ¿Qué pasaba ahí? No, estaba tratando de escuchar porque no estaba tan cerca, entonces estaba Darío en ese momento justo hablando con el presidente, después hablamos todos. Y en realidad lo que básicamente planteaba Macri era que, más allá de agradecer el gesto nuestro de bajarnos para no complicar el panorama nacional, porque digamos, cada voto que saca Espert sale fundamentalmente de Cambiemos, lo que también decía es que es muy necesario que en la Argentina haya una propuesta como la que representamos los liberales. Solo que en este contexto, lamentablemente, lo que está en juego hace que la elección sea o volver al pasado por gente que no reconoce, por ejemplo, que en Venezuela hay una dictadura, que lo ha dicho Alberto Fernández, ha salido en los diarios, que no tiene el coraje y la honestidad intelectual de decir que en Venezuela hay una dictadura cuando hay más de 300.000 personas que han emigrado en condiciones prácticamente refugiados, y por el otro lado un gobierno que con sus errores y sus aciertos vela por la institucionalidad en Argentina. Entonces, me parece que en ese contraste... las operaciones que hicieron para bajar a Esper y la presión en la justicia y que el presidente de la nación así como Esper alquiló un sello, el mismo sello alquilado encontró en todo caso te hablo de cómo falsearon los DNI. O sea, ¿quién, Esper? Pero Esper cargó mal los DNI en provincia. Pero por supuesto, es muy simple. Si él considera que hay genuinamente un falsamiento de los datos presentados, que presente una denuncia penal, porque es gravísimo, cosa que no ha hecho hasta el momento. Dijo que presentó la candidatura el sábado en tribunales y fue mentira, lo presentó el martes a la mañana. Entonces, la verdad que hasta que, si una persona arranca en política mintiendo, estamos complicados. No, bueno, yo no tengo nada, no tengo nada que explicar a eso. Me parece que sos el primer liberal político que no está viendo, digamos, la preocupante situación institucional. Todos los liberales políticos estamos evaluando que justamente acá hay un liberal que se metió a hacer política. Que le estás haciendo bajar la candidatura porque no tenés... a nadie. Sí. Ese es el problema de la institucional argentina, y definitivamente tenemos que hacer una reforma electoral y de partidos políticos. Pero no hay que llorar si alquilás un sello y se lo lleva a otro. Gracias a los tres por haber venido. Gracias. Momento de los temas económicos. Es un año del fondo y son 3 años y medio de neoliberalismo en la Argentina. Vamos a estar en una situación, creo, de estabilidad en estos meses preelectorales, porque el gobierno nacional está haciendo todo para que no caiga más la economía ahora. Lo último que nos importa es que la Argentina caiga de fondo, y haremos todo lo necesario para que eso no ocurra. Lo que el presidente trata de ser y adelante es lo que le impone el Fondo Monetario Internacional. Como la mayoría de los programas del fondo en otros países, es un programa de fuerte ajuste monetario, fuerte ajuste fiscal. El ajuste ya lo han pagado con creces los sectores más débiles de la sociedad argentina. Acá estamos, con Andrés Aciaín, que va a mencionarnos... A ver, hay cifras acá. Lo que hizo es tomar cómo está la economía argentina después de un año de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con 3 números: devaluación, actividad y fuga de capitales. Sí, este mes se cumplió un año del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos esa corrida que había empezado en mayo del año pasado, cuando grupos financieros ligados al gobierno, que hasta el momento lo apoyaban, de un día para el otro vendieron Lebac e iniciaron una corrida que hasta el día de hoy continúa, ¿no? Porque simplemente lo que ha hecho el gobierno es ahora vender reservas ante la corrida que adquirió un máximo el último mes de fuga de capitales. Bueno, ¿cómo le fue a la economía
en ese año con el FMI. Bastante mal por lo que veo. Bastante mal por lo que vemos. Ese acuerdo que supuestamente era la salvación para los argentinos, un respaldo internacional, una demostración de confianza que iba a revertir la crisis y iba a dar seguridad, los números muestran otra cosa. Si empezás por el primero, marca, digamos, que el resto no podía fallar, digamos, es decir, 75% de evaluación es tremendo en un año. El gobierno acude al FMI en el marco de una corrida con temor que el dólar se le escape. ¿Sirvió el acuerdo para frenar el dólar? No. No. 75% de devaluación en un año de acuerdo con el FMI. ¿A dónde va cuando sube el dólar? Principalmente a refugiarse. A los precios. Cada vez que sube el dólar, suben los precios. Por eso la inflación llegó a adquirir, en el marco de un acuerdo con el FMI, un récord. Estamos en una inflación del 57%. Perdóname, que todavía entonces tiene un resto, ¿no? Todavía para los precios para subir. Digo, por efecto arrastre. Sí, sí, todavía está muy alta. Nosotros estamos viendo niveles que está parándose en un 3% mensual. Son inflaciones todavía arriba del 50% que se mantiene cuando el gobierno está bajando el dólar vendiendo reservas, ¿no? Ese, digamos lo que podemos decir, bueno, cada vez que sube el dólar, suben los precios, que no sube el bolsillo de la gente, menos poder de consumo, empiezan a caer las ventas, empieza a caer la producción y ahí nos encontramos con el segundo indicador. Desde que se firmó el acuerdo con el FMI, el promedio de caída de la actividad de cada mes comparado con el año anterior, 4,9%, casi 5 puntos de caída de actividad el promedio mensual. Meses mayores, casi bordeando 8 puntos de caída, meses más livianos como el último dato de abril que era 1,9, pero frente a niveles muy bajos del año pasado. O sea, no es que la economía empieza a subir, sino que está frenando o amortiguando la velocidad a la que cae, ¿no? No estamos revirtiendo esa tendencia. Y la fuga es... Y la otra es, ¿en qué se usó la plata del FMI? Sabemos que el dólar no lo pudieron parar, que la actividad se derrumbó. Entonces, ¿dónde fueron a parar los dólares? ¿No? Nos endeudamos todos los argentinos, 57.000 millones, ya entran 39.000 millones de dólares. ¿Dónde están esos dólares del FMI? Se pregunta la gente, ¿dónde están? Que yo no los veo, a mí no me llegó ninguno. Tampoco. No, están afuera, los fugaron. La fuga de capitales, 32.483 millones. Esto incluye grandes operaciones también a través de la bolsa, títulos de valores, digamos, distintos mecanismos de fuga. Estamos hablando que se fugó casi el 80% de la plata que entró del FMI. O sea que los argentinos nos vamos a encontrar el día de mañana con una deuda a pagar. Y la plata esa nunca pisó nuestra tierra, sino que hizo una puerta giratoria y va a estar en cuentas de grupos económicos locales en el exterior. Los argentinos tenemos la deuda, los grupos económicos tienen la plata afuera y para eso sirvió el acuerdo con el FMI, para que un conjunto de grupos de empresarios y sectores de alto ingreso tengan dólares para llevarse al exterior y no para beneficio de ninguno de nosotros, para la producción, para sostener la actividad. Andrés, gracias, es un placer. Muchas gracias a vos. Bueno, momento de saludar. Bueno, está en la política, digamos, y lo que es la tercera sección electoral, la conoce como la palma de su mano. Es candidata a senadora nacional, senadora provincial por la tercera sección electoral. Y algunos dicen, bueno, vuelve a la política activa, porque ha sido senadora, ha sido diputada nacional. Estoy hablando de Hilda Chiche Dualde. Chiche, gracias por venir, ¿eh? No, gracias por invitarme. ¿Volvés a la política activa? Sí, me encanta esta posibilidad de ir a la provincia como senadora. Porque cuando lo he hecho a nivel nacional, uno tiene obviamente una mirada sobre la Argentina, pero el hecho de poder ver a fondo cada una de las problemáticas que no se resuelven, que no se aplican dentro de mi provincia, que es la que me preocupa, me parece fantástico. Voy con muchas ganas de hinchar bastante para que, por ejemplo, la ley de familia propietaria, que es una ley que tiene rango constitucional y no se aplica no solamente desde este gobierno, también de algunos anteriores, se aplique en un momento donde la gente no tiene dónde vivir, donde en toda Latinoamérica lo que sobra es tierra y en nuestro país lo que sobra es tierra. Y entonces es inmoral que la gente no tenga un pedazo de tierra. Bueno, por esa y muchas cosas más voy a ir con mucho gusto a la provincia. Te escuché decir una frase que es impactante, ¿no? Dijiste muchas obras, mucho hambre. Es lo que se está viviendo ahora. Sí, no sé si lo dije con esa expresión, pero el gobierno entiende que gobernar, y es parte del gobierno, hacer obra pública, y está bien, está bien. Ahora,
también debe entender que gobernar es tener prioridades. Y nuestro país tiene que tener prioridades, que son el alimento, el vestido, la educación, la salud, el trabajo. Esas son las cuestiones en las que el gobierno provincial y nacional tienen que poner el acento, porque naturalmente las obras son muy importantes, pero bueno, la gente no come ladrillos. Queda la sensación como que, bueno, primero que en las 3 listas principales, dentro de la que vos integrás a nivel nacional, el peronismo está en todas, ¿no? En esto me parece que nadie lo puede dudar. Ya lo decía Perón, ¿no? Peronistas somos todos. Bueno, ahora, ha pasado algo, digamos, bastante particular, y es el cierre. Lo hablaba recién en el debate. ¿Qué te parece esta manera en como ASEF yéndose un día y tratando de evitar que Esper se presente? Fue como un chiquero, ¿no? Es un chiquero. La política se ha convertido en un chiquero y verdaderamente creo que es la peor elección desde la vuelta de la democracia que nos toca vivir, donde se ve de todo y en todos los frentes electorales. Realmente están pasando cosas dramáticas que la gente nos mira a los políticos como diciendo, verdaderamente no hablan de los problemas que yo tengo, no intentan solucionármelos. Hablamos de otros temas que son importantes. Yo escuchaba esta sensación de decir la gente al servicio de la política y no la política al servicio de la gente. Una sensación... Claro, porque hay que ser más concreto, a ver qué quiero hacer y decir el cómo. Y me parece que los políticos están en esta chicana. Y yo estoy en este espacio, que todos saben, el de Roberto Labaña, porque me parece que es lo más serio que hoy tenemos, que sabe de economía. Y quiero decirle a esos dos frentes electorales, tanto el de Cristina Kirchner como el de Macri, paren, porque cualquiera de los dos que gane, yo intuyo lo que va a pasar. Se van a tirar carpetazos y entonces unos van a poner presos a los otros y los otros van a liberar a los que están presos y en el medio está la gente. Entonces, estoy tratando de ayudar. Sabiendo que no es fácil, entendiendo todas las circunstancias, de ayudar en algo que sea más serio, más moderado, porque verdaderamente lo que veo no me gusta. Te tomo tus palabras, dijiste recién cualquiera de los dos que ganes, se pone en una posición como de tercera fuerza, ¿no? Lo que es Labaña. Sí, pero yo tengo la esperanza de que la gente pueda ver, hemos tenido sorpresas en Perú, bueno, en Brasil, que la gente pueda ver en Roberto Labaña lo que es realmente. Un hombre moderado, serio, honesto, que no son pocas cosas, y que sabe del tema más importante que tenemos que resolver, que es el económico, a partir del cual tenemos que resolver un montón de problemas que tenemos, pero que el paraguas, el gran paraguas que nos está preocupando a todos, es el económico. Entonces yo hago el intento, ayudo todo lo que puedo porque creo fundamentalmente en Roberto Labaña. Macri se presentó en su momento como una alternativa diferente a la política tradicional, ¿no? Sí. Llegó a presidente y la verdad es que ha sido muy magro esta gestión, digo. No, ha sido una gestión pésima, no mala, ha sido pésima. Y la gente, o un sector de la sociedad, que a lo mejor no puede visualizar lo que sucede porque está apurada por los problemas cotidianos, por darle de comer a su familia, por ver si consigue trabajo. Los dos han sido dos malos gobiernos. Cuando Labaña dice 8 años de recesión, está diciendo 4 años de Cristina, porque la gestión de Néstor fue distinta. 4 años de Cristina y 4 años de Macri. No le damos bolilla a lo más importante, ver qué hacemos con la producción y el trabajo. Me canso de ver gente con expertise, aparadores de calzado, carpinteros, que están recibiendo planes porque ¿a quién le venden? En un país donde los impuestos se llevan la mayor cantidad de lo que producen
¿cómo hacen para sostenerse? Entonces... Claro, porque el gobierno actual criticó mucho al anterior en cuanto a los impuestos y mismo el impuesto a las ganancias, cuando decía claro. el impuesto a ahora no ha cambiado nada de eso, es decir, lo ha acentuado incluso. Lo más terrible fue todo lo que prometió. Pobreza cero prometió en campaña. Inflación no es un problema. Y tantas cuestiones que ¿para qué las vamos a enumerar? No se puede ser tan incapaz, porque el que va a ejercer un cargo como ese tiene que saber de antemano las cosas que puede resolver y las que no puede resolver, o las que son más difíciles para resolver. Entonces, eslogan de campaña, en realidad, la gente tiene que saber que no hay nada más mentiroso que político en campaña. Nada más mentiroso. Y que no tiene que comprar. Yo me acuerdo cuando Eduardo fue candidato a presidente enfrentando a De la Rúa, dijo la verdad. Habló de que había que salir de la convertibilidad. Y me acuerdo que quien le hacía la campaña, los especialistas en campaña, no me acuerdo cómo se llamaba, le comentaron, mire doctor, si usted va a decir esto, nosotros nos vamos. Mientras que él decía esa verdad, De la Rúa decía $1, $1, voy a ser el maestro de todos los niños, el médico de todos los enfermos. Y la gente compró ese eslogan. Entonces... Te digo que es terrible, me quedé pensando en la frase que dijiste, ¿no? Porque me hizo acordar aquel Barrio Nuevo cuando dijo, nos tenemos que dejar de robar 2 años, en esto que no hay más mentiroso que un político en campaña. Pero es que es así, porque los campañeros, los que conducen la campaña, le dicen a los candidatos lo que tienen que decir. Y muchas veces hay que ser incorrecto políticamente, hay que decir la verdad. Porque la gente se da cuenta al final de la historia y se da cuenta con mucho dolor que lo engañaron. Entonces, me parece que es hora de decir, esto se puede hacer en 1 año, esto se puede hacer en 5, esto no se puede resolver. Hay que ser honesto con la gente. Sí, te voy a hacer una pausa. ¿Te quedas unos minutos más? No. Ya venimos.